Muy buenas tardes, muy buenos días a todos, según la hora que nos escuchen. Bueno, estamos otra vez con Sebastián preparando nuestro nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del libro número 4, que es Sacat, Genen y Camiares. Ahí lo estamos mostrando. Nativos y colonos en la frontera suroriental del Tahuantinsuyo. Hemos preparado una presentación para esto. Para quienes no nos conozcan, yo soy José Luis Pichuelo Valls, soy antropólogo y con Sebastián Apesteguía, que es paleontólogo, hemos creado una colección de 5 libros que hablan de la Córdoba originaria, que en el video anterior vimos un poco el escenario que explica lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las distintas posibilidades de que estos pueblos hayan estado enmarcados en un proceso de poblamiento provocado por el Imperio Inca, que fue mucho más fuerte de lo que parece en nuestro territorio. Lo más importante que a nosotros nos llevó a entender todas estas cosas es justamente la información contextual. O sea, si en los libros de historia figurara que los incas hicieron tal o cual cosa de las que estamos hablando ahora, pues no tendría sentido que lo mostráramos o lo presentáramos como una novedad que a nosotros nos ha llamado la atención. Lo que sucede justamente es que analizando la evidencia con el contexto, que es justamente donde más fuerza le ponemos, es lo que nos lleva a las interpretaciones muchas veces sorprendentes con que nos encontramos y que nos llevaron a hacer estos libros. Entonces, tiene sentido haber hablado antes de la deportación de los huarpes en tiempos de Pachacutic, como para poder entender lo que está pasando acá y sobre todo las relaciones bastante tensas que hubo entre los incas y el estado de Dieguita. Claro, nosotros llegamos a profundizar en lo que es la frontera, la parte exterior de esa frontera que tenía el imperio en Argentina, porque estábamos trabajando en enfrentamiento entre incas y diaguitas. Y investigando las rutas que habían seguido las fuerzas incas para intentar doblegar a los diaguitas y rodearlos, no solamente enfrentarlos desde arriba, bajando por los valles calchaquíes, sino entrando por Chile, como vimos en el podcast anterior, y luego encontrándose con las tierras bajas. Entonces, evidentemente eso nos llevó a entender qué había ocurrido en Santiago del Estero y en Córdoba y en San Luis, es decir, en todo lo que es el arco que rodea a los diaguitas y por el cual incursionaron, como vimos en el podcast anterior, sobre todo Tupac Yupanqui, y además movilizaron cantidades importantes de fuerzas. Guamampoma habla de 50.000 hombres, o sea, 50 guarancas. Una guaranca es un regimiento, que luego se desplegó en 20 guarancas que fueron para el lado de Tucumán a luchar contra los guaraníes, etcétera. Todo eso lo vimos en el podcast anterior, que yo sugiero que quien quiera saber por qué estamos hablando ahora de incas aquí en la zona de Córdoba, pues lo vea, porque ahí se entiende ese proceso. Genen, Sacat y Camiare, nativos y colonos entre los cordobeses originarios. Bueno, la imagen esta con que abriste es transformada a partir de un dibujo hermoso que Rufino, un artista, dejó en un museo de Tras la Sierra. Todo esto surge a partir de una información choqueante, para mí al menos, increíble, que vos, José Luis, habías tomado en el libro de Incas, Conquistadores y Jaguares, que fue un libro que escribiste hace poquitos años y que justamente hablaba de la conflictividad entre los incas y los guaraníes. Y en ese libro dejabas eh, caer así someramente, básicamente que los comechingones eran trabajadores estatales o mitimaes, como lo solemos llamar, del imperio incaico. Cuando yo muy sorprendido con esa noticia que jamás había escuchado, le pregunté a José Luis de dónde provenía esa información y él me dijo que
estaba, que había sido mencionada por la doctora Margarita Gentile Lafay, que ha trabajado muchísimo sobre el tema de mitimaes, o sea, de poblaciones trasladadas del imperio incaico. Bueno, José Luis me pasó el documento donde Margarita hablaba de esto, y Margarita citaba a un investigador peruano que es Valdemar Espinosa Soriano, particularmente un trabajo de 1973, pero bueno, Espinosa Soriano ha hecho magníficas obras y muchísima investigación, varios libros, además de lo que llamamos papers, ¿no? Que son investigaciones científicas, y en sus libros eh, trata todo el tema de los incas y la caída de los incas y muchísimo, muchísimo trabajo hermoso. Espinosa Soriano nos dejó el mes pasado, lamentablemente, acá en este mismo año de 2025, dejando, bueno, un magnífico legado, ¿no? Espinosa Soriano en el 73 hablaba de los comechingones del Perú. Y efectivamente, y también trataba a quien los había conquistado, si quieren, que fue Juan Porcel de Padilla. Juan Porcel de Padilla llega al Perú en 1536, era un español, y deja un manuscrito de 1555 donde describe varios de sus trabajos y sus penas en los intentos de conquista en la zona de la Amazonía peruana. Ahí tenemos en la imagen de abajo una foto hecha vía dron de lo que es, en realidad no es Jaén en sí, sino que es la segunda fundación de Jaén. Ahora vamos a ver en otras imágenes de qué se tratan estas fundaciones y refundaciones. Cuando yo cité, como tú decías recién, a los comechingones como en un entorno, digamos, de trabajadores para el Estado Inca o para algún delegado de ellos, sí, yo, basado por supuesto en Margarita Gentile, lo hice justamente cuando estaba hablando del Incauscoglio en Córdoba, digamos. Entonces van de la mano, es decir, lo que descubre Margarita, entre muchísimas cosas que ha puesto sobre la mesa, todas o muchas de ellas muy rupturistas y que nos hacen pensar muchísimo, el testimonio de un inca de fronteras, de un militar inca de fronteras de bajo rango, Uscoyo, el Gato Montés, que está relacionándose con lo que llama el documento, su testamento, los indios de la sierra, en la Sierra de los Comechingones, en localidades como Localino, de esa época, la Sierra de Parabachasca, etcétera, y la relación, digamos, que tiene con ellos, que es una relación contextual que se da en toda la frontera, digamos, del Tahuantinsuyo, desde Colombia hasta Córdoba, en distintas poblaciones, en este caso con comechingones. Bueno, era en ese contexto para entender que ya desde el principio esto aparece de la mano de los incas, ¿no? Dentro de lo que es toda la geopolítica incaica, algo que vemos repetidísimo hasta el cansancio es el despoblamiento. Los incas, cuando conquistaban una zona, bueno, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos que hacían la conquista de una zona, eh, despoblaban a gran parte de sus habitantes y los enviaban a donde ellos necesitaban gente. Entonces, simplemente los trasladaban y traían a la región que les interesaba gente de otros lugares que respondiera mejor a ellos. A veces militares, si estaban al borde de una campaña, como pasó cuando conquistaron la zona de los Paltas y la despoblaron simplemente en previsión de la conquista de los Cañari, que eran los siguientes. Así que repoblaron la región Palta con miles y miles de soldados traídos de regiones tan distantes como el Collao, o sea, el sur.
En el caso del Valle de Cochabamba, es muy conocida la historia porque hay muchísima evidencia de cómo la población completa del Valle de Cochabamba fue desplazada hacia otros lugares y Cochabamba fue repoblado con gente de otras zonas. Esto se conoce bastante bien, incluso las etnias que fueron movilizadas y las que fueron traídas. Eh, en la imagen que vemos a la derecha tenemos un poco el recorrido de el Inca que más nos interesa en este caso, que es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui hizo eh, solamente para mencionar algunas de sus campañas, ¿no? Porque él en realidad, desde que tenía 12 años, que está movilizándose en los ejércitos de sus tíos y yendo a distintas campañas militares, pero bueno, hace una en el Collao es lo que hoy es Bolivia, parte de Chile y el norte argentino, ¿no? Eh, y bueno, y parte del Perú también. Entonces hace su primera campaña ahí y después se va a la conquista de Cajamarca. De Cajamarca van al reino Chimú y conquistan Chan Chan, según se dice, gracias al ingenio justamente de Tupac, que propone desviar el río Chimú, y de ese modo la población se rinde muy rápido. Eh, a la vez, en la costa del reino Chimú conoce pescadores que hacían rutas comerciales al Océano Pacífico, eh, y que ellos conocían y bueno, iban a distintas islas como Nina Chumbi y otras donde comerciaban. Entonces, Tupac Yupanqui quiere conocer eso, era un insaciable curioso, así que hace construir 300 barcos y se embarcan hacia la Polinesia y llegan a varios lugares de la Polinesia, está muy estudiado y hay libros sobre este increíble viajero. Vuelve con cosas muy extrañas, con maravillas de otras tierras. Y bueno, después de todo eso, realiza su campaña a Chachapoyas. La campaña a Chachapoyas es una campaña que le lleva bastante tiempo y a partir de ahí continúa esa campaña yendo una vez que logra vencer. Ahora lo vamos a contar un poquito más en detalle en próximas diapos, pero todo esto lo lleva hacia el reino Palta y el reino Cañari, que era como la coronación de toda esa campaña. Así que, bueno, después de que tiene éxito con los Cañari, su siguiente campaña va a ser de vuelta al Collao, de vuelta al sur, cerrando ese círculo. Esto es fundamental porque nos está mostrando estas idas y venidas. Aquí en el mapa lo tenemos numerado, ¿eh? Lo que acaba de decir Sebastián, ¿eh? Uno, dos, luego esta campaña en la Polinesia, hasta la isla, pasa por la isla de Pascua cuando vuelve, y luego, como vemos, termina nuevamente volviendo al sur. Es decir, ahí es cuando va a entrar en Argentina y todas, en estas campañas, en todas ellas, va llevando aliados que va derrotando. En las crónicas siempre aparece que tuvo su batalla, su encuentro y su reencuentro, digamos, con los distintos grupos con los cuales iba combatiendo o con los cuales se iba aliando. Entonces, a medida que va evolucionando, lo que está pasando es que va llevando, incorporando gente. Entonces, es natural, esos movimientos de personas hay que entenderlos a partir de la campaña. Es muy importante como uno de los primeros elementos que nos va a permitir reconstruir el contexto por el cual vamos a encontrar gente del Perú en Córdoba. Mucha gente, bueno, se puede sorprender porque de pronto conquistaba a un grupo de gente y esa gente, en muchos casos, la usaba
como fuerza de choque contra los propios vecinos de esa gente. Entonces, por ejemplo, los chachapoyas, que no se llamaban chachapoyas, chachapoyas es el nombre que le pusieron los incas, que es habitantes de las nubes, pero en realidad esa gente eran los chilaos y los luyas. Lo digo especialmente porque he estado mucho en esa región y la gente de ahí protesta cuando lo llaman chachapoyas, porque no era su nombre originario. Eran los luyas y los chilaos. Y entonces Tupac primero conquista a los chilaos y después a los luyas. Pero contra los luyas usa a los chilaos también. Los lleva como fuerza de choque contra los luyas. O sea, los dos estaban unidos contra el Inca al principio y luego ya no, ya uno de ellos pasó a formar parte de las tropas del Inca. Terminaron como mitimaes en muchos lugares, no sabemos bien dónde. Hay una investigadora danesa que rastreó el destino de 18 grupos de chachapoyas. Uno de ellos pensamos que quedó en Salta, como puntos más al sur del Collao, y otro quizás en la propia Córdoba, donde tenemos una toponimia que nos indica el pantano de los Luyas, que es Luyaba, en Tras la Sierra. Y en Salta, en la quebrada de los Chachapoyas. Muchísimos de los Mm. topónimos que encontramos en nuestro país los vamos entendiendo cuando conectamos con lo que ocurrió en Perú, en Bolivia, en Chile, etcétera. Y hay que recordar algo, así como trajo gente, también se la llevó. Caso típico, cuando baja Santiago del Estero, se encuentra con los Yuri, con los Tonocoté, y en principio ellos que eran una confederación potente. Hay que recordar que los yuris eran grandes hidráulicos, creaban obras de manejo del agua muy impresionantes. Los españoles describen cuando los ven por primera vez un desvío del río, del Misquimayu, de 100 kilómetros. O sea, estamos hablando del desvío del río durante 100 kilómetros, en los cuales ahí tenían, digamos, sus plantaciones y lo inundaban y luego lo vaciaban para recoger los peces, etcétera, y esto implica una cantidad de gente impresionante. No sé si esa no habrá sido la obra de los incas, o sea, al sumarse a ellos, ¿no? Claro, yo lo ponía como referencia al hecho de que se requiere gran cantidad de gente y tu comentario tiene que ver porque esta percepción, esta visión, este registro español es posterior a la labor inca. Pero en todo caso, Uh -huh. estamos hablando de arahuacs y de grandes confederaciones y los enfrentó Tupac, hubo una batalla, pero luego los incorporó. Es decir, no es que los derrotó y los dejó ahí, siguió con ellos adelante y al final, luego la profesora Lorandi, me acuerdo que nos explicaba que trabajó mucho con los primeros, ella, estamos hablando de los años 80, ya empezó a ver que no, cuando hablábamos de incas había que hablar de peruanos, había que hablar de bolivianos, etcétera, y de argentinos que están trabajando en otros sitios remotos. Estos yuris de Santiago del Estero, luego los encontraba Lorandi en los Pucará de Tarija y de otras zonas de Bolivia, y había jujeños, había aymaras, collas, como guardias en los palacios de Cusco, digamos. Entonces, porque eran muy buenos militarmente, entonces se los reconocía. Quiero decir que hay un ida y vuelta y un permanente flujo de gente de Perú a Argentina, de Argentina a Perú, y etcétera, ¿no? Bueno, acá tenemos un poquito este mapa que nos recuerda el tránsito, el desplazamiento de Tupac Yupanqui desde Chachapoyas hacia el reino del Hatun Cañar, donde estaban los cañaris. Y más que para entrar en la campaña Chachapoyas, que es lo que veníamos comentando hace un ratito, quizás lo único que sí me gustaría comentar es que eh, en la campaña Chachapoyas se llevó gente del norte argentino y del sur boliviano, es decir, diaguitas y chichas, que ambos eran muy buenos arqueros con arco y flecha, unos arcos y flechas grandes que tenían. Y, y bueno, desde su primera campaña en el Collao, ya se los llevó como fuerza militar para su conquista de Chachapoyas.
Ahí en el mapa lo que vemos es cómo fue progresando de sureste a noroeste y todos los grupos que fue deportando. Entonces tenemos el primer punto es Chachapoyas con Luyas y Chilaos y la flechita que indica para abajo es, quiere decir, de ahí envió gente para el sur. Luego siguió por la zona de las Patacuna, que es lo que vamos a hablar en un minutito. Luego también con los pucamoros o bracamoros, como lo llamaron después los españoles, que son básicamente shuar, ¿no? Jíbaros. Con lo que no le fue demasiado bien a Tupac, pero peor le fue a Huayna Cápac, a su hijo, que chocó contra los jíbaros de un modo más estrepitoso. Luego siguió con el territorio Palta, que lo despobló enormemente, y finalmente luchó contra los Cañari. Al llegar al reino Cañari, los Cañaris realmente se impusieron al principio sobre los incas, incluso los atacaron en desfiladeros y se la hicieron muy difícil, y ellos estaban convencidos de que les iban a ganar a los incas, porque era su territorio, lo conocían bien, eran muy buenos militares, no tenían por qué perder. Pero sin embargo, Tupac Yupanqui despobló el territorio Palta justamente para poder traer mucha gente de todos los confines del imperio, y cuando los cañaris empezaron a ver que a lo largo del tiempo, de los meses transcurrían, y iban llegando más miles y miles y miles de tropas de los colores más diversos, se dieron cuenta que la cosa iba muy en serio, que no lo iban a poder, este, no iban a poder hacer que se volviera por sus pasos, así que finalmente negocian y se rinden. Ni hablar de que los Cañar después se van a vengar cuando llegan los españoles y se van a unir a los chancas. El ejército chanca, gran enemigo de toda la vida de los incas, estaba en operaciones cuando llega Francisco Pizarro, estaba sobre el terreno ya en operaciones. De hecho, Pizarro se une a ese ejército y los Cañar también. Y juntos, estas tres fuerzas y otras menores toman Cusco, estableciendo barrios en los cuales ellos son la ley, digamos. Así que, digamos, son unos personajes, quizás junto con los diaguitas y los chancas, de los que más destacan militarmente en esas épocas, ¿no? Sí, de hecho se dice que fue un Cañari justamente el que terminó ajusticiando en un horrible término, podría ser asesinando más correctamente a Atahualpa. Claro. Sí, ahí ya se mezclaban esas luchas internas. Bueno, esta es una imagen de detalle justamente de la zona entre Chachapoyas y la región Palta, lo que hemos mostrado en el otro mapa como las Patacunas. ¿Qué es Patacuna? Bueno, en quechua, pata es colina o sierra y cuna es el plural. Entonces, en otro modo de decirlo, esta es la zona de los serranos. Los serranos son varios grupos que están ahí en lo que es la Amazonía peruana, que es básicamente unas sierras no muy altas, cubiertas de bosques, cercanas del río Marañón, ¿no? Es todo lo que es la cuenca del Marañón, que después, bueno, es un subsidiario del Amazonas. Por eso es que se conoce como la Amazonía peruana. En esta región hay una enorme cantidad de pueblos, de etnias que hemos representado acá en este mapa. Este mapa está en el libro y también lo pueden ver así grandecito como para que se entienda bien en la sección de mapas que hemos puesto en cordobaoriginaria.com. Y bueno, una cosa interesante es que cuando nosotros recorremos el camino de Túpac desde Chachapoyas hacia los Paltas, uno de los primeros pueblos que encontramos que están recuadrados en rojo, son los Zacat. Los Zacat o Zacates son un pueblo que estaba sobre la orilla norte del río Marañón, cerca de la actual ciudad de Jaén, entre Jaén y Bagua. Y estos zacat o zacates vivían de la agricultura del maíz,
aprovechaban las inundaciones periódicas de los ríos para sus cultivos. Bueno, tenemos varios otros pueblos. ¿Por qué algunos están en amarillo y otros en rojo? Los que están en rojo son los que hablan el mismo idioma. El mismo idioma lo tenemos en los Zacat, en los Baguas, los Chamayas, los Tomependas, Pencos, Nejipes y Comechingones. ¿Comechingones, dijo usted? Eh, los Comechingones del Perú están en esa región y son parte de los pueblos patacuna o serranos. ¿Qué más? Bueno, la campaña de Tupac fue avanzando en ese sentido y queremos remarcar acá, sobre todo, que primero llegaron la conquista de los Zacat y bastante después la de los Comechingones, que están prácticamente unos 100 kilómetros al norte. En el medio hay otros, ¿no? Tomependas, pericos, nejipes. Cuando uno habla de pericos, inmediatamente le viene a la mente que está hablando de loros, pero pero no obstante, hay también un pueblo que se llama Perico en Jujuy y que quizás no se refiere a los loros, sino al nombre de algún pueblo que ya hemos perdido, porque esta gente no se ha preservado, al menos no con esa identidad a lo largo del tiempo, pero quizás se llamaran Baricu o algo parecido que los españoles luego escribieron como Perico. No sabemos si estos pericos fueron llevados, por ejemplo, a Jujuy. Es una posibilidad, como la hemos planteado también, que en realidad los saltas que conocieron los españoles sean en realidad paltas traídos justamente de esta zona. Sí. Lo que sabemos es que un montón de grupos de esta zona vinieron a Argentina. Esto lo Uh -huh. sabemos. Sabemos que porque la campaña, cuando estaba trabajando aquí, Tupac, de aquí pasó directamente a el Collasuyu. Es decir, la conquista de Argentina, esto es súper importante para entender el contexto. La Argentina, el territorio actual de la Argentina, obviamente la Argentina no existía, existía este territorio fue conquistado por los incas, por Túpac, después de esta campaña, trayendo gente de este lugar, inmediatamente después, o sea, terminó esta campaña y vino a el territorio, porque se había sublevado, esto quizá lo vas a decir después, se habían sublevado gente del Collao, había que reprimirlos, lo hizo, y ahí fue que, estando a pocos kilómetros de lo que hoy Jujuy, acampó después de haber logrado ese objetivo y decidió continuar la conquista y venía con toda esta gente porque venía de esta campaña. Entonces es natural pensar, no es que uno arbitrariamente diga los paltas, los pericos, los comechingones, los zacat, sino que estamos entendiendo, estamos conectando dos escenarios que históricamente las fuentes, y además muchas fuentes, coinciden en que tienen una continuidad en el tiempo. Acá lo que vamos a ver es en la imagen de la izquierda, ese mapa nos muestra la posición actual de la ciudad de Jaén, en la Amazonía peruana, está con el número 3. Y bueno, en realidad Jaén fue originalmente fundada donde está el número 1, que es el Molino de Santa Rosa, por Juan Porcel de Peralta, en 1536 aproximadamente, y de ahí pasó luego al número 2, que es el pueblo del Zapotal, eh, esto un par de años después, porque a Porcel lo llamaron cuando Manco Inca sitió el Cusco, y entonces se fue, y cuando vuelve pasa el pueblo de Jaén a la zona del Zapotal, del actual Zapotal. Finalmente, eh, mucho tiempo después, es fundada Jaén, refundada en donde está hoy, que es el número 3. Ahora, curiosamente, si nosotros localizamos en el mapa de la derecha dónde está Jaén hoy día y dónde están los comechingones, está bastante distante, pero se corresponde con la locación original de Jaén, que es el actual Molino de Santa Rosa, eh, donde, bueno, es la zona plena de los comechingones.
¿Por qué lo señalo? Porque hemos mencionado en el libro y digamos, en nuestras charlas que Jaén podría venir de Jaén, que sería Gen, es para los comechingones de Córdoba, lo que nosotros consideramos que es el término para las personas, gen. Gen significaría persona y el grupo de personas, el plural sería genen, que son términos bastante frecuentes en toda la toponimia cordobesa, a la vez que ja es un término que puede ser entendido como territorio. Lo vemos muchísimo en la zona cordobesa también, y en la zona cordobesa del norte, la zona comechingona, no la zona camiare. Entonces nos permite pensar en Jaén como territorio gen, territorio de la gente. Entonces la idea de que Jaén sea referido al pueblo de España, que Jaén, puede también haber sido propulsado, incentivado, porque los locales llamaran a esa zona Jaén. Del mismo modo que sabemos que ha ocurrido esas mudanzas de términos, por ejemplo, la actual villa de Soto, en el norte cordobés, sabemos que se llamaba Chuto, no Soto, pero a los españoles les sonaba mal, porque chuto es algo vulgar, algo de mal gusto en el español, en el castellano de aquellos tiempos, así que sugirieron cambiarlo a Soto, que era un apellido conocido. Así que esas cosas han ocurrido. Y quizás, esto no lo podemos probar de ningún modo, pero no sería raro que pasara lo mismo con la ciudad de Córdoba. Se dice que Cabrera la llama a partir de la zona de proveniencia de su esposa, de Luisa Martel. Sin embargo, cuando pensamos en el nombre dicho en idioma de los comechingones, la terminación ba significa aguada y coro significa pantano. Entonces, coro ba sería aguada pantanosa, que era justamente donde ellos habían puesto el fuerte, a diferencia de donde estaban los pueblos, los pueblitos de Chilisna y Cantacara, que eran los pueblitos locales que había ahí. Eh, no sería nada extraño que les señalaran su propio fuerte y les dijeran, Coro va, eso es una aguada pantanosa, sáquenlo de ahí. Así que no sería raro que a partir de Córdoba a Cabrera se le haya ocurrido lo de Córdoba. No lo podremos probar jamás, pero bueno, estas mudanzas a nombres parecidos son bastante frecuentes. En el caso de Jaén, una de las posibles pruebas de esto, o refuerzos, no lo vamos a llamar pruebas, es que existía también en la zona una etnia que eran los jaénes. Entonces, al existir ese nombre ya en el lugar, esto nos da la pauta de que lo de Jaén por Jaén España no es tan firme. Sí, o que se dan ¿Seguimos? simplemente la conjunción de las dos cosas, porque lo que estamos haciendo simplemente es poner en juego también la otra parte. Esto no es que iban estos señores nombrando y bautizando las cosas porque sí, sino que interactuaban permanentemente con los pueblos locales, ¿no? Entonces, esta ida y vuelta se reitera muchísimo en los nombres de las poblaciones que muchas veces suenan españolas, pero tienen un trasfondo de la interacción en ese momento con lo que era la mayoría de la gente. Los hispanos en aquellos primeros momentos siempre eran muy poquitos, ¿no? E interactuaban con sociedades establecidas que eran los que nombraban dónde estaban los lugares que les importaban a ellos, es decir, un cerro rico, una tierra fértil o no, como acabamos de hablar de los pantanos. Todo el mapeo geográfico estaba dicho en lenguas indígenas. El español llegaba, pues hacía su fundación estaba en el papel y la entendían ellos, obviamente. La gente del lugar seguía nombrando las cosas como las tenía que nombrar de toda la vida. Y ellos eran muy poquitos y también los nombraban así. Además, hablaban las lenguas locales, ¿no?
Pensando en los comechingones o Hennen, como sería de acuerdo a lo que planteamos, como sería su nombre, su autonominación original, Hennen, eh, pues comechingón es un término que todos coinciden en que es una exonominación. ¿Cuál es el origen de la palabra comechingón? ¿Qué significa? Bueno, se ha escrito, hay por lo menos 10 versiones de esto, y en el libro le hemos dedicado también un cierto lugar, porque varios autores coinciden en algunas cosas. Por ejemplo, que la terminación gon viene del plural quechua. El plural en quechua es cuna, que dicho por la boca más cerrada por ahí de los nativos sería algo como kun. Entonces, ¿qué significaría el resto? Comechín. Hay muchas interpretaciones. Me quedo con la de Serrano, que después replica Montes y que hoy día usa mucha gente, que chin es por el gen, que es que consideraban ellos que era pueblo. Hoy día nosotros diferimos de ahí y diríamos que es persona y no pueblo. Eh, y que come en realidad sería por kami, que sería sierra. Pero ¿cuál es el problema de esta interpretación? Aún si la aceptáramos, que kami sería sierra en Camiare, o sea, no en Comechingón, que es del norte, sino en Camiare, que es el sur. Hin o Chin sería pueblo, según lo que podemos ver, o lo que planteaba Serrano y Montes, podría ser pueblo dicho por los anavirones, o sea, en Zacate. Y cuna, el plural, en quechua. Entonces estamos metiendo 3 idiomas para un nombre. Es posible, también hay que considerar la palabra camche, en camiare, que se cierra, y entonces camchencuna, algo parecido a comechingón, camchencuna, sería los serranos o las sierras en realidad. Eso podría ser, pero dicho en camiare, no en el idioma del norte, que es genie. Así que tenemos ahí un problema. Por otro lado, mirando con ayuda de eh, mi referente en quechua, que es la licenciada Katia Gibaja, a quien agradecemos mucho por desasnarnos muchísimas veces en la terminología. Ella eh, nos ha ayudado también a ver qué pueden significar estos nombres, ¿sí? Ella analizaba por ahí todo lo que sonaba a Kamechi o Comechi en quechua, y finalmente en algunos diccionarios pudimos ver la presencia del término Kamachik, que es enviar, y Kamachikuna es los enviados. Así que esto también es interesante, que a los genen, los incas, los quechuas los hayan llamado Kamachikuna, que son los enviados. ¿Esto es real? No, no lo sabemos, pero sí sabemos que en Perú se usa el término, o se usaba el término de comechingón para este grupo de gente de la zona de Jaén, y que seguían ahí en la época de los españoles. No es un grupo que se había extinto en ese momento. Entonces nosotros sí reconocimos, nos llamó mucho la atención la presencia de ese término en el Perú y en Córdoba. Eh, de acuerdo a los trabajos de Espinosa Soriano, pudimos ver que los españoles que siguieron a Juan de Porcel usaron a estos comechingones en los lavaderos de oro, no solo a los comechingones, a muchos otros, ¿no? Pero eh, trajimos acá solamente los números en relación a los comechingones, y sabemos que en 1550, más o menos cuando estaba Juan de Porcel, había unos 20.000. 10 años después quedaban 16.000, de acuerdo a estos censos, ¿no? Que por supuesto no deben haber sido muy exactos, pero bueno, se ve una clara disminución.
10 años después quedaba la mitad, tras la epidemia de 1590 quedaban 2500 y para 1650 quedaban 600 comechingones registrados en el Perú. Hoy no queda gente que se autoperciba al menos como comechingones. Cuando decíamos al principio que Margarita Gentile mencionaba esto y luego fuimos a la fuente de Espinosa Soriano y a la Juan de Porcel. Y bueno, Margarita Gentile en un momento escribe que los comechingones de Córdoba habían sido llevados al Perú. O sea, veía la cosa como al revés, ¿no? Como que Huayna Cápac los lleva de Córdoba al Perú. Eh, pero luego ella misma se desdice y dice, no, tienen que haber sido traídos del Perú hacia Córdoba. Bueno, ¿cómo analizamos nosotros esto? Empezamos a ver simplemente el lenguaje. El lenguaje patacuna que ellos hablaban, no se llamaba así el lenguaje, este es el nombre que le pusieron los incas, ¿no? La lengua patacuna o patagona, como la, la llaman los españoles patagona. La lengua patagona era hablada por muchísima gente en esa zona del Perú, lo cual nos habla a las claras de que se originó en ese lugar. Por eso es que hay muchos hablantes, aún los no comechingones, hay muchos hablantes de esa lengua en el Perú. Así que evidentemente la zona de origen es el Perú y el destino es Córdoba. Pero diferimos de Margarita en que no fue Huayna Cápac quien los trajo, sino Tupac Yupanqui, su padre. Es que es una cuestión lógica porque cuando nosotros descubrimos esta coincidencia, y la verdad, en mi caso personal, quedé muy sorprendido de esto. Entonces, yo busqué qué tipo de enlace histórico podía haber entre estas dos regiones. Claro, al ahondar, al profundizar en la campaña de Tupac anterior a entrar en Argentina, es cuando surge toda esta problemática y cuando aparece ese enlace entre una cosa y la otra. Yo había trabajado mucho lo que es la campaña de Tupac desde que derrota a los Charcas y baja de Bolivia a Santiago del Estero, y no había estado profundizando. Yo sabía que habían ido al norte, pero no sabía todo esto que acaba de mostrarnos Sebastián, digamos, abrir esa caja, esa campaña en el norte con todos estos pueblos. Entonces, claro, al ver que en dos sitios tan remotos había pueblos con el mismo nombre, sin conexión, parece una rareza, pero cuando uno entiende la narrativa desde el principio y va siguiendo los pormenores de la campaña, y no solo con los comechingones, sino con todos los otros pueblos que hemos estado hablando, se empieza a aparecer un cuadro bastante lógico. Por eso es más lógico pensar que fue Tupac, el papá de Huayna Cápac, quien los trajo de una parte de ellos, obviamente, desde el Perú, y no Huayna Cápac quien los llevó hacia el Perú. Claro, y además está el tiempo, ¿no? Al hablar de Tupac ya nos remontamos a 1450, 1460, entonces da como un mayor tiempo de permanencia de estos comechingones en la región de Córdoba. Eh, Porque Huayna Cápac es alguien que llegó a conocer la llegada de los españoles, es muy tardío, entonces eso no me cerraba de ningún modo, tenía que ser alguien anterior, y claro, Tupac Yupanqui es el que realmente desarrolla las campañas ahí. Eh, la imagen que ven, la de esa serranía, si bien es indistinguible de muchos lugares de Córdoba, es justamente la serranía de la zona de Jaén, de donde provienen los comechingones del Perú. Esa es una imagen del Perú. Y la imagen de la reconstrucción que vemos del guerrero a la izquierda está hecha, por supuesto, con IA, pero pero en base a las instrucciones que le dimos, ¿no? Al tipo de fisonomía, eh, al tipo de gorro de lana, con los colgantes de cobre en forma de pequeñas cucharitas, la ropa
de lana con un delantal de cuero muy trabajado, y también los collares de caracoles. Para quien sepa un poco de caracoles, se dará cuenta que esos no son los caracoles correctos, lo digo como biólogo. Simplemente la IA seleccionó unos caracoles estándar y los puso ahí. Lo digo por si algún otro biólogo dice, pero esos no son los caracoles correctos. No, no lo son. Lo mismo que los diseños del gorro y de la chaquira de cuentas no son diseños específicos de la zona, sino diseños random. O sea, se podría trabajar mucho más y mejorar aún más esta imagen, pero bueno, creemos que hemos hecho lo más cercano que, que hay disponible a la imagen de un comechingón de aquellos tiempos. Y después el tema del paisaje que estamos viendo, hay que decir que ambas zonas, es una coincidencia también importante, ambas zonas son zonas de transición entre Andes y tierras bajas. Los incas sabemos por muchos otros traslados con otros pueblos que intentaban, cuando estaba planificado y no era un castigo, intentaban que los colonos que iban movilizando fueran a territorios similares a su territorio original, para evitar una adaptación muy dura y por lo tanto ser productivos lo antes posible. Entonces, ambas zonas son muy similares, son zonas de transición, zonas de frontera entre tierras bajas, en el caso de Córdoba, con pampas, con arahuacs, y andinos como los diaguitas, ¿no? Mucho se ha hablado acerca de lo único o lo destacable de los comechingones como grupo de indígenas barbados. Esto para quienes lo hablan desde la Argentina es realmente un rasgo único, no se conocen otros indígenas que tengan barbas en la Argentina, salvo algunos casos mencionados para huarpes. Pero en los comechingones era llamativo, al menos lo fue para los españoles, el tema de que tuvieran barba. Cuando uno analiza los contextos generales de otros indígenas de Sudamérica, encontramos otros pueblos barbados, eh, como los Matsés o Mayorunas, entre los Guaorani es bastante común, los Mashcopiros, todos ellos están justamente en esa zona serrana amazónica, cercana a lo andino, y en general son pueblos arahuacs o relacionados a lo arahuac. O sea, los pueblos barbados no es que sean tan raros en Sudamérica y en general coinciden con esta franja de serranía selvática que tenemos ahí en el Perú y en parte en Bolivia también podemos llegar a encontrar en el Gran Chaco, como el caso de los Acheguayaquí. Eh, pero bueno, es importante destacar que también coincide este raro detalle de los comechingones en relacionarlos con esta gente de las serranías del Perú. Bueno, dijimos que el primer pueblo con el que se encuentra Tupac Yupanqui cuando sale de la zona de Chachapoyas y empieza a derivar hacia el norte es el de los Zacates o Zacats. Los Zacats fueron un pueblo del río Chinchipe, muy cercano al actual Jaén, y entre Jaén y Bagua, ¿no? Y bueno, pensamos que el nombre Zacat era el nombre propio, el nombre que se daban a ellos mismos, eh, y, y entonces este nombre es el que vamos a encontrar en gran cantidad de toponimias de la zona de Córdoba, y que siempre ha llamado la atención, que Aníbal Montes, por ejemplo, y ya Serrano también, lo aseguran como que es el nombre Sanavirón para pueblo. Ellos pensaban que Zacat significaba pueblo en Sanavirón. Nosotros diferimos ahí en ese dato,
pensamos que Sacat era justamente el nombre de la etnia, y cuando encontramos un pueblo terminado en Sacat, como puede ser Salzacate o Quisquizacate o tantos zacates que hay en Córdoba, debe haber alrededor de 50 fácil, en realidad ese nombre nos está indicando no a nosotros, sino a los incas, de quién era esa etnia, quiénes eran ellos. Entonces, algunos lo vamos a ver terminados en Zacat, porque son zacates, y otros lo vamos a ver terminados en Gen o Genen, porque son Genen, justamente. En la zona de origen, los zacates eran agricultores de maíz, y ahí quiero señalar esa foto que tomé yo mismo cerca de Bagua, donde el río en su inundación justamente riega todos esos cultivos y bueno, entonces las plantas crecen favorablemente una vez que baja la inundación. Del mismo modo, está registrado que los sanavirones, nuestros zacat, hacían lo mismo entre Santiago del Estero y Córdoba. ¿Qué significa Sanavirón? ¿Por qué Sanavirón? Sanavirón no figura en el Perú, ellos son zacat, pero en la zona de Santiago del Estero y Córdoba los conocemos como sanavirones. Desglosando este sanavirón, sabemos que san es el término para río en Genia, y navira es el término para pueblo. Entonces, la combinación podría ser, esto es una hipótesis, no nada seguro, pero San Navira podría ser los jefes del río, perdón, la gente del río, el pueblo del río. Así que, bueno, es una posibilidad de que sea una exonominación dada por los comechingones. El último de los pueblos, de estos tres pueblos importantes en Córdoba, de los que hablamos hoy, que son los zacates o sanavirones, los comechingones o genen, y finalmente los camiares. Los camiares son el pueblo que conocemos en el sur de Córdoba, un pueblo de algún modo relacionado a los comechingones porque tienen algunas palabras en común incluso. Eh, y bueno, si los comechingones vienen realmente del Perú, ¿qué pasa con los camiares? Bueno, los camiares nos coinciden bastante, y no solamente en el nombre, con los caniari. Justamente hacia allá fue Tupac Yupanqui. El orden de conquista fue, de vuelta, zacates, comechingones, paltas y cañaris. Ese fue el orden principal de conquista. Y entonces nosotros tenemos en Córdoba, tenemos los zacates o sanavirones que ocupan una región muy amplia, demasiado amplia. Incluso pasan del otro lado de la sierra cordobesa, o sea, están desde Santiago del Estero a la totalidad de la sierra cordobesa y bastante al sur, lo cual llamó la atención de muchísimos investigadores, que pensaban que habían hecho una vasta conquista y que incluso estaban en conquista en la época en que llegaron los españoles. Cada vez que aparece el término zacate en algún lugar demasiado lejos, Aníbal Montes sentencia, ahí están los anavirones invasores. Pero es curioso porque los pueblos zacates están como muy mezclados entre los pueblos comechingones. No es una marea que va conquistando como lo vemos en otros lugares. Entonces, eh, esto nos cierra mucho más con que los zacates o sanavirones no sean los que estaban recién llegando, sino como que hayan llegado primero. Ellos eran los primeros y por eso están más extendidos, mientras que los comechingones llegaron después y solamente están localizados en la zona norte. Bueno, ¿qué pasa con los camiares? Los camiares están en la zona sur y, y bueno, su distribución también estaría en San Luis. Entonces, considerando que pueden haber sido el último pueblo traído por Tupac y que Tupac, después de su conquista,
del lado argentino, del lado de la actual Argentina, pasó a Chile, pensamos que en realidad los camiares, que serían cañaris, serían la última conquista de Túpac, entraron por Mendoza a San Luis y ahí es que los instala en el sur de Córdoba y San Luis. ¿Por qué ahí? Bueno, porque todo ese arco está formando el cierre, el cerco a los diaguitas, del cual ya hemos hablado en el podcast anterior. Eh, Algunas de las parcialidades Cañari son los ambocas, por ejemplo, que nos recuerdan a Amboy en la zona de Tras la Sierra. También tenemos un topónimo sobre el río Tercero, que es Doldelgues, que Aníbal Montes lo menciona, pero claro, no le encuentra ningún significado, es sumamente raro, no es claramente, no es comechingón, no es quechua, no es pampa. ¿Qué es esto? Bueno, cuando analizamos la terminología cañari del sur de Ecuador, estos son del sur de Ecuador, no del Perú, encontramos que el topónimo Zoldeleg, allá, que se parece bastante a Doldelgues, y bueno, significa algo así como la llanura, pero bueno, es un término bastante común en Cañari. Y también tenemos Parabachasca, donde Chasca es el lucero, es la estrella, y las Parabas son los guacamayos, y la guacamaya estrella es el ave sagrada de los cañaris. Ellos son hijos del guacamayo. Puede ser que todo esto sea casualidad, puede ser que estemos forzando las semejanzas, puede ser, pero en el contexto de lo que estamos contando, en el contexto de los zacates, los comechingones, los paltas, de los que también tenemos mucho para decir, y finalmente los cañari, nos cierran esta versión de la historia cordobesa que estamos contando.